¿Cómo están, estimados alumnos? Tu profesor Percy García, ¿sí? Esta vez va a apoyarlos con otro tema, ¿de acuerdo? Nivel preuniversitario. Ideal para aquellos alumnos que están en cuarto, quinto de secundaria y, ¿por qué no, chicos que ya están listos para ingresar a una universidad? El tema que vamos a tratar, que se relaciona con el capítulo de la bioquímica, ¿sí? Son dos tipos de biomoléculas orgánicas. Una son las proteínas y la otra son los ácidos nucleicos. Por ejemplo, en esta primera figura, usted puede apreciar un tipo de ácido nucleico muy importante, ¿no?, para poder transmitir los rasgos biológicos de padres a hijos. Muy bien, es el ADN. Tiene la forma de una escalera en caracol, ¿no? Si lo miras. Ajá. A ver, antes de empezar, ¿de acuerdo? Antes de empezar, recuerda lo siguiente. Una biomolécula, ayúdate con bio, es aquella molécula que forma parte de los seres vivos. Cuando a una molécula usted lo llama orgánica, es aquella molécula rica en carbonos. ¿Cuáles son los tipos de biomoléculas orgánicas? Los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y también tenemos a las vitaminas. El día de hoy, vamos a conversar sobre las proteínas y sobre los ácidos nucleicos. Empezamos con las proteínas. Eso que estás mirando, ¿sí?, es un resumen teórico sobre las proteínas. Es un resumen, estimados alumnos, que les va a servir. Usted lee este resumen, usted entiende ese resumen, ya estás capacitado para responder preguntas de examen de admisión, ¿no?, incluyendo la San Marcos, por ejemplo. ¿Con qué otro nombre conoceremos a las proteínas? Llámale también prótidos. Las proteínas son biomoléculas orgánicas. Te lo acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Además, son sustancias cuaternarias. ¿Qué significa? Que la proteína está formada de la agrupación de los siguientes bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y el nitrógeno. Este nitrógeno se le podría considerar como el elemento distintivo de las proteínas. El dato que viene ahorita es muy importante. No te vayas a olvidar. ¿Cuál? Que las proteínas son las biomoléculas orgánicas más abundantes en cuanto a ejemplos, formando parte de una célula. Y recuerda que si te preguntan, y de todas las biomoléculas orgánicas, ¿cuál es la más abundante de la naturaleza? Ahí tú vas a mencionar a los glúcidos. A los glúcidos. ¿Qué ocurre si mezclas proteínas con agua?
Se forma el coloide. ¿Qué pasa si esta proteína, qué pasa si esta proteína la sometemos al calor? ¿Sabes en qué se convierte la proteína? Se convierte en el coágulo. Por eso que si tú lees tu teoría y dice, ¿no? Las proteínas son coagulables. ¿Está bien? A ver, ¿qué más podríamos decir? Cuando veamos los esquemas de un rato, ahí tú vas a observar que una proteína es una molécula grande, grande. De ahí que a la proteína le digas macromolécula. Y si es grande, pues la proteína está formada por moléculas más pequeñas, por unidades, conocido con el nombre de los aminoácidos. Para que se formen las proteínas, los aminoácidos se tienen que unir entre sí. ¿A través de qué? De un enlace. Es un enlace tipo amida, y se le conoce como el enlace peptídico. El enlace peptídico. Entonces ya hemos dicho que el aminoácido es una molécula pequeña, ¿de acuerdo? Molécula pequeña. Sabemos que los seres vivos tenemos 20 aminoácidos, 20 ejemplos. La glicina, la alanina, la tirosina con S, ¿de acuerdo? La fenilalanina. Ay, nomás, no tenemos, ay, nomás. No nos emocionemos, ¿no? Ahora, últimamente se han encontrado dos ejemplos de aminoácidos más, dos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Tienes a la pirrolicina y a la selenocisteína. ¿Qué más? Una propiedad del aminoácido es que se le considera como una molécula anfotérica, también llamado anfótero. Y eso, ¿sabes qué significa? Porque el aminoácido es un anfótero, porque actúa como ácido y como base a la vez. Recuerda que un ácido es aquella molécula que cede hidrógenos, en cambio una base es aquella molécula que acepta hidrógenos. Cuando los aminoácidos forman parte de los seres vivos, están ionizados, presentan carga eléctrica. Y a un aminoácido ionizado, tú llámale suiterión. Suiterión. Así lo vas a conocer. Hay muchas maneras de clasificar a los aminoácidos. No, por ejemplo, según su obtención. Cuando los aminoácidos forman parte de los seres vivos, llámales no esenciales. Pero ¿qué ocurre si estos aminoácidos no lo tenemos? Son importantes. Por consiguiente, hay que ingerirlas con los alimentos. Llámale los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales. Hasta ahí, bacán. Con los esquemas que hacer, mejor. ¿Qué pasa si usted me agrupa, me junta aminoácidos? A eso llámale péptido. Péptido. Recuerda, para que se forme este péptido, los aminoácidos
se tienen que unir. Ajá, a través del enlace peptídico. Enlace peptídico. ¿Qué más? ¿Cómo clasificamos a estos péptidos? Tú mencionas a los oligopéptidos. Tú sabes que oligo significa poco. Y a los polipéptidos. Un oligopéptido, ¿sí? Está formado de la agrupación mínimo 2 aminoácidos, máximo 10 aminoácidos. Por ello, que hay tipos de oligopéptidos: dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, me voy hasta el decapéptido. A ver, un dipéptido, ¿cuántos aminoácidos tendrá? Profe, 2. Excelente. Pero no olvidar que esos 2 aminoácidos se unen por qué enlace. Ajá, peptídico. A ver, me mando a 9 aminoácidos. Sí, a eso dile nonapéptido. Formado por la agrupación de 9 aminoácidos. Y entre ellos hay 8 enlaces peptídicos. Existen ejemplos de nonapéptidos que actúan como hormonas. Un ejemplo de hormona de nonapéptido se llama la oxitocina. ¿Qué importancia tiene la oxitocina en las damas? Provocan la contracción del útero, ejemplo cuando ella va a dar a luz. Favorece la eyección. Sinónimo, liberación de la leche materna. Entonces, esos son los oligopéptidos. El segundo grupo son los polipéptidos. Son aquellos péptidos formados por la agrupación de 11 aminoácidos como mínimo a más. Si este polipéptido está formado de la agrupación de más de 50 aminoácidos, ponle 51, pues a ese polipéptido llámale proteína. Hay muchas maneras de clasificar las proteínas, muchas, ¿no? Según su estructura, ¿no? ¿Te acuerdas de las primarias hasta las cuaternarias? Según su forma, globular y fibrosa. Según su composición, proteína simple compuesta. Pero ¿saben qué? ¿Sí? ¿Saben qué? Lo que estás mirando a continuación es lo que te va a venir en tu examen de admisión. Mira, con rima. Lo que estás mirando a continuación es lo que te va a venir en tu examen de admisión. Así que, jóvenes, el ingresar a cualquier universidad es fácil. No es llenarse de datos. Es saber qué es lo que te va a venir en tu examen. ¿De acuerdo? Y justamente esa información te va a venir. Clasificación de las proteínas según su función. Esa viene. A ver, tenemos, por ejemplo, a las proteínas estructurales. Profe, ¿por qué estructurales? ¿Forman parte de algo? Por ejemplo, a nivel celular, formando parte del núcleo de la célula,
se presenta este ejemplo de proteína estructural. Muy bien. La histona. Histona. A nivel celular se localiza formando la cromatina del núcleo. Recordando la composición química de dicha cromatina, ADN y las proteínas que estás observando, las histonas. Cuando las histonas forman parte del núcleo de la cromatina, estas histonas se agrupan de a 8, formando el octámero de histonas. El octámero de histonas, que también fue pregunta de examen. ¿Cuál es ese octámero? 2H2A. La letra H es la abreviatura de la palabra histona. 2H2B, anda sumando los coeficientes. 2H3 y 2H4. 8. Hace años, la Universidad de San Marcos preguntó lo siguiente. Las histonas son proteínas básicas, muy ricas en dos ejemplos de aminoácidos, la arginina y la lisina. Arginina, lisina. Pregunta de examen, ¿eh? Seguimos. Perdón. Seguimos. Segundo ejemplo de proteína estructural. Está de moda. Si usted, por ejemplo, postula a la San Marcos, ya lo han preguntado por lo menos 2 veces. Claro, en diferentes años. Ya espero que no te olvides. Se le conoce como la riboforina. Riboforina. ¿Qué importancia tiene esta proteína a nivel celular? Es la que se encarga de unir a los ribosomas con el retículo endoplasmático para formar el rugoso. ¿Qué más, jóvenes? Otra proteína estructural, llámale la tubulina, que a nivel celular forma parte de unas estructuras alargadas, conocido como los microtúbulos. También la tubulina es componente de una región importante para que la célula se pueda dividir. Sí, nos referimos al con H uso acromático. Así llámale. La tubulina es componente de los cilios, es componente del flagelo, responsable que el espermatozoide humano se pueda mover. Otra proteína estructural es la flagelina, que también forma el flagelo, pero no de nuestro espermatozoide. Forma el flagelo ¿de qué microorganismos? Muy bien. De las bacterias. Otro ejemplo. Seguimos con proteínas estructurales. Se llama ahí dice fibrina, ¿no? Pero la fibrina la vamos a considerar como otro tipo de proteína, ya no es estructural. Sí, pero ahorita lo menciono. Se llama la fibroína, ¿no? Renglón de abajo. Fibroína. También llamado fibroleína. Esta proteína estructural
Es componente del hilo de seda y de las telas de araña. Telas de araña. Colágeno. Es una proteína estructural localizada en nuestra piel. Brinda flexibilidad. Evita la formación de arrugas. No permite que la persona envejezca de una manera rápida. Para que se forme esta proteína en nuestra piel, se necesita la presencia de una vitamina, que también fue pregunta de examen. Me refiero a la vitamina C. C, que abunda ¿en dónde? ¿En qué frutas? En los cítricos, por ejemplo. Sigamos. Último ejemplo de proteína estructural es la queratina. Cuidado, no he dicho quitina, que lo vimos en glúcidos, es un ejemplo de polisacárido también estructural. Aquí estamos en la queratina. Es aquella proteína que da dureza a nuestra piel, componente del cabello, de las uñas, componente de los juanetes. ¿Qué, profe? ¿Los callos? Así es. Esta queratina también brinda dureza al pico de las aves, a la pezuña del caballo, al cuerno del toro, al asta del venado, e insisto, brindando dureza en esos ejemplos. Disculpen mi garrasperita. Ahora sí, buscando o brindando dureza a esos ejemplos que te he mencionado. Ahora vienen las proteínas transportadoras. ¿Qué significa? Transportan moléculas. La más conocida forma nuestra sangre. Se localiza en el citoplasma de los glóbulos rojos. Es la hemoglobina, abreviado HB. Recuerda, a su vez, que la hemoglobina contiene hierro. ¿Qué hace la hemoglobina? Se une a los gases respiratorios en la sangre. Y ese glóbulo rojo que contiene la hemoglobina, la célula encargada de transportar, ¿sí?, a estos gases respiratorios en la sangre. Si la hemoglobina se une al oxígeno, ¿qué compuesto se formará? Con X, la oxihemoglobina. Si la hemoglobina se une al dióxido de carbono, al CO2, ahora se forma otro compuesto, la carbaminohemoglobina. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la hemoglobina tiene mucha afinidad por el monóxido de carbono, el CO. Usted sabe que es un gas nocivo para nosotros. Y cuando eso sucede, ¿qué compuesto se formará? Carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Más ejemplos. El citocromo. Tiene un parecido a la hemoglobina porque el citocromo también está constituido de hierro. Este citocromo también es una molécula transportadora, pero no de gases, sino de electrones. Este citocromo, ¿de acuerdo? Este citocromo, ¿qué transporta? Lo repito, electrones. ¿En dónde? ¿En la sangre, profe? No.
¿En dónde entonces? En la cresta mitocondrial. ¿Qué es una cresta? Es una porción de membrana interna. ¿De qué organela? De la mitocondria. La hemocianina también es una proteína de transporte. Almacena hierro. Es una proteína que se alucina, se cree la hemoglobina de los humanos. Por lo tanto, la hemocianina también transporta gases respiratorios, pero en la sangre de los invertebrados. Por ejemplo, de los arácnidos, de los crustáceos. Transferrina. Transferrina también es proteína de transporte. ¿Qué transporta en la sangre? Hierro. Ahora vienen las proteínas contráctiles. Permiten la contracción muscular. Tienes a la actina. Tienes a la miosina. A ver, regresemos antes que nos olvidemos. No la fibroína, sino la fibrina. Es una proteína que interviene en la coagulación de nuestra sangre. La insulina es un ejemplo o actúa como hormona. De todas las proteínas que estamos, por ejemplo, conversando, la insulina es la proteína más pequeña. Más pequeña. ¿Por qué, profe? Porque está formado por la agrupación de 51 aminoácidos. Dije que la proteína es aquella molécula que tiene más de 50 aminoácidos. Coincide, ¿no? Tenemos a la somatotropina, que es una hormona que permite en los jóvenes, favorece el crecimiento corporal. Tenemos a la enzima, antiguamente llamado fermento. ¿Qué es una enzima? Es una proteína biocatalizadora. ¿Qué significa? Que esta enzima a nivel celular acelera. ¿Qué cosa? Reacciones químicas. Acelera las reacciones químicas que puedan ocurrir en la célula. La ovoalbúmina, la vitelina y la caseína son proteínas que actúan como reserva. Por decir, la ovoalbúmina es reserva energética que se localiza en la clara del huevo, mientras que la vitelina también es reserva, pero localizada en la yema. Caseína es la proteína de reserva que hay en la leche. Los ejemplos que vienen a continuación son proteínas de defensa. Gracias a estas proteínas no enfermamos, y si enfermamos nos curamos. Tienes al anticuerpo, también llamado inmunoglobulina, de que nos defiende de moléculas nocivas, por ejemplo, liberado por una bacteria. A esa molécula nociva, usted dígale antígeno, con G, antígeno. Otra proteína de defensa, abunda en nuestras salivas, en las lágrimas, es la lisosima. Cuidado, no he dicho lisosoma, que es otra cosa, es una organela. Lisosima, también llamada muramidasa. ¿Qué hace esta proteína? Es
bactericida, con C, bactericida. ¿Qué significa sida? Mata. ¿Qué mata? Bacterias malas, ¿no? Que hay en tu boca, por ejemplo. Otra proteína de defensa son las citoquinas. Ahora, hay tipos de citoquinas, las interleuquinas, los interferones, las caquexinas. Por ejemplo, de ahí me gustaría mencionar a los interferones. ¿Qué son? Son proteínas antivirales. Es un tipo de citoquina. Y si yo digo antivirales, es que destruyen virus. Pero estos interferones están también destruyendo al coronavirus. Obvio, obvio. Sino que aquí hay un pequeño problema. Yo diría un gran problema. ¿Cuál, profesor? Que los interferones, o sea, las citoquinas, ¿sí?, van a dañar o van a eliminar células del pulmón repletas de virus, pero también van a provocar, ¿sí?, que se acerquen a ese pulmón más células de defensa. Quieren estar totalmente seguros que el coronavirus ya no va a estar. Y así es. Esas células de defensa que se siguen aproximando no solamente destruyen, ¿sí?, a las células del pulmón que están llenas del coronavirus, también van a destruir células buenas, sanas, que hay en tu pulmón. ¡Ah, caramba! ¿Qué pasa con el pulmón? Se lesiona. ¿Podrá respirar? No. ¿Estamos con qué enfermedad? El virus que lo ocasiona es el coronavirus 2. Y la enfermedad se llama el COVID-19. El COVID-19. Hay un ejemplo de proteína infecciosa mala. ¿Por qué, profe? Daña el encéfalo de ovejas, de vacas, de humanos. ¿Provocando qué enfermedad? No hay cura. Las encefalopatías. Analiza la palabra. Patías significa enfermedad que daña el encéfalo. Un ejemplo de encefalopatía poco conocida que afecta al ganado vacuno es la enfermedad de la vaca loca. Enfermedad de la vaca loca. Ajá. Primera figura. Billar. No. ¿Qué estás hablando? ¿Sí? ¿Y qué son esas bolitas? Profe. Son proteínas. Sí, si observas mejor, H significa, son ejemplos de histonas. Y eso de amarillo que rodea esas histonas, esa doble cadena, es una porción de ADN. Y a todo ese esquema, figura 1, tú llámale el nucleosoma, considerado como la unidad de la cromatina. La cromatina forma parte del núcleo. Me acuerdo que te dije, las histonas forman parte de la cromatina del núcleo. Figura de abajo. ¿Qué es eso, profe? Eso de color rosado, vamos a llamarlo así. Es un ribosoma. Ribosoma. Que se une a qué porción? Color amarillo. Se está uniendo al retículo endoplasmático. Gracias a una proteína llamada la riboforina. La riboforina
provocando que la unión de esos ribosomas con el retículo, pues provoque que se forme el retículo endoplasmático rugoso, también llamado granular, también llamado membranas alfa, membranas alfa. Disculpe, ¿no? Si que por ahí me emociono. ¿Qué es eso, profe? Ah, es una bacteria. ¿Se mueve? Claro. Tú puedes apreciar, pues, ¿no? La agrupación de estructuras alargadas conocido como los flagelos. ¿De qué está hecho el flagelo en una bacteria? De una proteína llamada la flagelina. Flagelina. Oh, profe. La araña Itsibitsi. Vino la lluvia y se la llevó. A ver, ¿qué estás mirando en esta arañita? Ah, que está sobre su tela de araña, que ella misma la ha confeccionado. Para ello, participa, para que se forme esta tela de araña, interviene una proteína que le va a dar dureza a dicha tela de araña. Así es, ¿sí? Se llama la fibroína. Mira arriba. Oh, corte, sale sangre y se puede ver. Pero esa sangre, al rato coagula. ¿Gracias a qué proteína? Fibrina. Profe, ¿estás repitiendo? No. Una cosa es fibrina, coagula la sangre. Otra es la fibroína, componente de la tela de araña. ¿Qué pasa con esta Pretty Woman? ¿No? Esta bella señorita, mira su rostro, mira su piel. ¿De acuerdo? No hay arrugas. Como es joven, de hecho que faltará pues muchos años para poder envejecer, tú sabes que es la ley de la vida. Y para que esta piel esté así, lozana, flexible, pues es gracias a una proteína que hay en su piel, conocido como el colágeno. Colágeno. Y recuerda algo que te mencioné en la teoría y que además fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Para que se forme el colágeno en nuestra piel, interviene una vitamina, la vitamina C, también llamado ácido ascórbico. ¡Oh! Rodolfo el Reno, el de singular nariz roja como la gruma y de un brillo singular. Una canción bien bonita, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando es Navidad? La puedes cantar a cada rato. ¿Está bien? ¿En qué me concentro, profe? ¿En su nariz? No. Concéntrate en sus astas. Astas. Porque son duros. Por la misma proteína que hay en la piel de las personas. Muy bien. La queratina. La queratina. Profe, ¿más proteínas? Sí. En la primera figura que observas a una proteína, no veo bien. Tiene forma de cadena. Se le llama la cadena polipeptídica. Son 4 cadenas ahí que se empiezan a agrupar. Recuerda que la proteína es una macromolécula, es grande, formado por cadenas de aminoácidos. Así es, esta proteína sanguínea es la hemoglobina. Mira la mitocondria, abajo, es una organela. La palabra organela significa estructura vital para la célula. ¿De acuerdo? Estructura vital. Sí, amigo, es la mitocondria. Mira su cubierta. Tiene 2 membranas.
La externa y la interna. Mira la membrana interna. De trecho en trecho se hunde, se repliega. A eso dile la cresta mitocondrial. Acuérdate que en esta cresta hay qué proteína, el citocromo, que contiene hierro y que transporta en la cresta electrones. La transferrina, color verde, es una proteína grande, formado por 4 cadenas polipeptídicas, parecida a la hemoglobina, y que acuérdate que le gusta transportar lo que hay en el medio, ¿sí? En la sangre al hierro, transporta hierro a la sangre. Por ejemplo, lo lleva al hígado. Ajá, nuestro amigo musculoso, ¿no? No está haciendo contracción. Y para que este músculo se pueda contraer, intervienen qué proteínas, la actina y la miosina. Profe, te estás olvidando de Gary. Gary. Ah, caracol acuático, ¿no? ¿Qué profe? Ahí están sus ojos. Claro, en los extremos de sus tentáculos. ¿Qué me interesa? Que el caracol en su interior tiene sangre. Mejor llámale hemolinfa. Y en esta hemolinfa hay presencia de una proteína que contiene cobre y se le llama la hemocianina. Mira, bebé feliz jugando al yoyo. ¿Qué pasa con este niño? ¿Va a tener que crecer o no? Así es, gracias a un ejemplo de proteína que actúa como hormona y se le conoce como la somatotropina, abreviado SH. ¿Qué pasa abajo? Ah, es una persona y eso que se está moviendo es su páncreas. ¿Y qué hay con el páncreas? Que elabora y libera a la sangre muchas hormonas. ¿Cuál te mencioné? ¿Te acuerdas? Sí, te mencioné a la insulina. Sí, ¿te acuerdas que te dije que aparte de ser hormona es la proteína más chiquita, ¿no? Claro, porque está formado de 51 aminoácidos. Esto de azul, ¿no? Forma de herradura, ¿sí? Se localiza en las células. Es la enzima. Enzima. Mira cómo la enzima se une a una molécula grande. Acá mira cómo se une. Llamado el sustrato. Formándose una reacción, un complejo, vamos a llamarlo así. El complejo enzima-sustrato. Al rato, mira cómo la enzima se separa. ¿Y qué ha ocurrido con el sustrato? Se rompe, se desdobla, formando moléculas más pequeñas, conocidas como ¿qué? Como los productos. Los productos. Ese huevo, mira, ve por juguetón, me ploj. Y mira cómo libera su clara y su yema. Pobrecito, ¿no? Mira, Tanto en la clara como en la yema hay proteínas de reserva. ¿Te acuerdas que te dije que en la clara se llama la ovoalbúmina y en la yema tenemos a la vitelina? Leche. Rico, ¿no? La leche también consta de una proteína de reserva llamada la caseína. Profe, acá arriba es una proteína de defensa. Tiene la forma de la letra Y. ¿Sí? Se llama el anticuerpo. ¿Sí? Mira cómo quiere destruir, cómo destruye a los coronavirus, ¿no? Que se sobreentiende ya están en los pulmones. A ver, profe, yo solito. Varios colores, varias cadenas. Ajá, seguro que es una proteína y grande todavía, ¿sí? Abunda en tu saliva, en las lágrimas, ¿no? Evita que las bacterias se reproduzcan ahí y se llama la lisozima. Es una proteína bactericida.
Pobre vaquita, ¿no? Está postrada, está enferma, va a morir. Y antes de estar echada esa vaca, empieza a correr como loca, su cabeza empieza a golpear contra todo lo que encuentre. Es que en el cerebro de esta vaca hay una proteína infecciosa llamada el prión, que provoca que esta vaquita muera. ¿De qué? De la enfermedad de la vaca loca. ¿Ya está? ¿Qué te parece nuestro resumen? Interesante, ¿no? De hecho, pues, de hecho. ¿Está bien? Ahora conversemos sobre los ácidos nucleicos, que es otro tipo de biomolécula orgánica. Además de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, poseen fósforo. Fósforo. Considerado este fósforo como el elemento químico más representativo, o más representativo, está bien, de los ácidos nucleicos. Al igual que las proteínas, son moléculas grandes, macro, ¿no? Pero si yo te dibujo, si usted mira el ácido nucleico, pues tiene forma de cadena. Por eso que usted menciona la palabra catenaria. Además, son hereditarias. Estos ácidos nucleicos también está formado de la agrupación de moléculas pequeñas, conocido como los nucleótidos, los que a su vez se unen mediante ¿qué enlace? Fosfodiéster. El nucleótido, que es la unidad de los ácidos nucleicos, a su vez está formado de la agrupación de 3 moléculas que son fosfato, pentosa, base nitrogenada. Son moléculas. Ahora, ¿qué pasaría si al nucleótido le excluimos, le sacamos el fosfato? Solamente tendrías una pentosa y una base nitrogenada. Y agrupación de esas 2 moléculas, dile con ese nucleócido. Ten cuidado. Una cosa es nucleócido y otra cosa es el nucleótido. Insisto, que es la unidad de los ácidos nucleicos. Con respecto a la pentosa, que es componente del nucleótido, recuerda que es un monosacárido, ayúdate con el prefijo penta, formado de 5 carbonos. ¿Qué ejemplo de pentosas tendremos que mencionar? La ribosa y la desoxirribosa. Otra molécula componente de los ácidos nucleicos, componente del nucleótido, es la base nitrogenada, que a su vez puede ser de 2 tipos, púrica y pirimídica. Ejemplo de bases nitrogenadas púricas: guanina, adenina. Pirimídicas: timina, uracilo y citosina. Existe una clave, una mnemotecnia, para que recuerdes, si no estudias de memoria, los tipos y ejemplos de bases nitrogenadas. Y la clave dice así: pulga, pituca, pulga, pituca. Si yo digo pulga, tienes a la púrica, Ga, sus ejemplos, pues guanina, adenina. Si dices pituca, pi, pirimídica, y tuc, timinouracilo y citosina. Timinouracilo y citosina. Aparece un personaje de apellido Chargaff. Chargaff, quien dice que la cantidad de timinas, ya sabes que estamos hablando de bases nitrogenadas, es igual a ¿qué? A la cantidad de adeninas, mientras que el número de guaninas igual a la de la citosina. En base a ello, luego hay una pequeña fórmula. Adenina, la suma de adenina más guanina es igual a la suma de citosina más timina. Es una formulita que te pueden preguntar. Y dime, ¿no es fácil de operar? Claro, para eso te tienen que dar los datos numéricos.
Hay dos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. En inglés, DNA, RNA. Sabemos que ADN es el ácido desoxirribonucleico. En cambio, el ARN, el ácido ribonucleico. Diferencias. Cuando veamos las imágenes, el ADN está formado por dos cadenas largas de polinucleótidos, mientras que el ARN tiene una sola cadena. Una sola cadena. ¿Qué más? ¿Cómo se llama el azúcar? La pentosa del ADN. Desoxirribosa. Del ARN, ribosa. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Escucha. Adenina, guanina, citosina y timina. Con respecto a la timina, se le considera como la base nitrogenada exclusiva del ADN. El ARN, como ejemplo de pentosa, tiene a la ribosa. Bases nitrogenadas, también tiene adenina, guanina, citosina, pero no hay timina. La timina va a ser reemplazada por el uracilo. Recuerda que hay tipos de ARN, ¿no? Mensajero, de transferencia y el ribosomal. ¿Qué aprecias en la primera figura? ¿Sí? ¿Te acuerdas la pentosa? Componente de los nucleótidos, por lo tanto, por lo tanto, de los ácidos nucleicos. ¿Cómo se llama la pentosa del ADN? Del ADN. Ahí está, mira. Desoxirribosa. Y la pentosa del ARN, ribosa. Recuerda que los nucleótidos forman o están constituidos de fosfato, PO4, ¿no? Unos profesores, en vez de decir fosfato, dicen el ácido fosfórico, cuya fórmula ahí será pues H3PO4. Ahí tiene usted las bases nitrogenadas, púricas, pirimídicas. Acuérdate la clave, la pulga pituca. La pulga pituca. Don't forget, no olvidar que el nucleótido, ¿de acuerdo? Nucleótido, ¿sí? Tú miras que está formado por la agrupación de tres moléculas. ¿Sí? Fosfato, azúcar, que es la pentosa, y la base nitrogenada. En cambio, un nucleócido, ¿sí? es una molécula que solamente tiene dos componentes. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos que eliminar el fosfato. Hay que sacarlo, hay que retirar a ese PO4 para recién hablar del nucleócido, porque solamente tiene pentosa y base nitrogenada. ¿Qué aprecias a los tipos de ácidos nucleicos? Tienes en primer lugar al ADN y en el otro lugar al ARN. Si te das cuenta, el ADN, cinta de color amarillo, está formado por dos cadenas de polinucleótidos. Cuando estas dos cadenas se unen, provoca que el ADN tiene la forma de una escalera en caracol. El modelo escalera en caracol del ADN. O si deseas, dile modelo alfa doble hélice del ADN. Modelo propuesta por dos científicos, Watson y Crick. Disculpa que me rayo un poquito. James Dewey Watson y Harry Francis Compton Crick. Profe, ya discúlpame. Watson y Crick. En el otro lado aprecia los tipos de ARN. ¿De acuerdo? Los ARN están formados solamente por una cadena de polinucleótidos. ¿Sí? Color lila. Ese es el ARN, lo anterior es ADN. Es el ARN mensajero. El del medio es un ARN también formada por una sola cadena, pero adopta la forma de una hoja de trébol. Es el ARN de transferencia. Tercera figura, ¿qué? ¿Así es el ARN? No, ese es un ribosoma.
¿Y dónde está el ARN? Ah, está en su interior. Se le llama el ARN ribosomal. Espero que haya sido de su agrado nuestro resumen de proteínas y de ácidos nucleicos. Queridos estudiantes,